Bueno, bienvenidos a la clase número 15 de Metodología de la Investigación. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es un poco sobre los conceptos relacionados a la explicación y a la comprensión en ciencias sociales. Primero que nada, vamos a empezar por destacar la diferencia que hay cuando hablamos de ciencias sociales y cuando hablamos de ciencias en general, ya que si bien siempre dijimos que los objetivos de la ciencia eran explicar, predecir y controlar, es decir, explicar los fenómenos que ocurren, predecir cuando estos pueden volver a ocurrir y controlar en todo caso el ambiente, hay uno de estos objetivos que es muy difícil de lograr en ciencias sociales. Cuando nosotros hablamos de explicación, es decir, cuando hablamos de explicar, en ciencias siempre nos referimos a esto como reducir a leyes, crear leyes que expliquen el funcionamiento de todo lo que conocemos en términos de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros decimos, siempre que es de noche, al otro día va a salir el sol. O sea, siempre que vino la noche, después sigue el día. Hay una relación, hay algo que nosotros creamos, una ley universal que dice después de toda noche sigue un día y después de todo día sigue una noche. Esto es una ley que explica el funcionamiento del universo y que de alguna manera lo que nosotros hacemos poniéndola en términos científicos es describir al mundo tal cual es. Durante los inicios históricos de las ciencias sociales, lo que hicieron los científicos de este campo fue copiar no solo el método de las ciencias naturales, sino también copiar esta pretensión de explicar la realidad que con el paso del tiempo se fue modificando. Pero en esta cuestión de la explicación, el rol que tenía el científico, el rol que tenía el sujeto en la explicación era sumamente objetivo, ya que no interfería con la realidad, no se metía en la construcción de ese objeto de estudio en lo que estaba mirando, porque lo que hacía simplemente era observar desde fuera, crear experimentos para cotejar si esto era o no como pensaba, y a partir de eso crear leyes que explicaran cómo se rige el mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de comprender, ahí es donde cambia un poco la dinámica de trabajo. Comprender implica el reconocimiento de no poder explicar los hechos sociales. Un hecho social va a ser siempre el objeto de estudio de las ciencias sociales, es decir, eso que se da en el ámbito de la sociedad y que no tiene que ver estrictamente con el mundo en general, sino que tiene que ver con el sujeto en relación con otros sujetos. Pero, ¿cuál es el problema? El tema es que al ser cada hecho social, cada acontecimiento histórico de un Estado, cada acontecimiento histórico de un sujeto, al ser irrepetible, no podemos formular leyes al respecto para poder predecir que va a acontecer de la misma manera, porque las variables que intervienen en cada caso son distintas. Entonces no podemos decir siempre que hubo un gobierno popular siguió un gobierno antidemocrático por el simple hecho de que no es así. Se han dado casos de gobiernos populares que se siguieron por otros gobiernos populares y no hay una ley que parezca subyacer a esa realidad y que nosotros podamos llegar a descubrir. Por lo tanto, lo que hablamos es de comprender o en todo caso de interpretar la realidad para poder dar una aproximación de cómo se produce un hecho puntual, pero no para dar una generalización empírica de cómo va a ocurrir siempre el mismo tipo de hechos. Algo que en sociología se entiende que no podemos llegar a hacer en todas las ciencias sociales en realidad, pero la sociología es el mayor exponente de ellas. En todas las ciencias sociales se entiende que no podemos llegar a hacer. Y con el correr de los siglos, las ciencias sociales fueron abandonando esa pretensión de explicar para hacer de este comprender la función principal de toda investigación en ciencias sociales. Es decir, cada vez que nosotros hablemos de una investigación en este campo, vamos a estar hablando de que en última instancia lo que busca es comprender ese hecho social y ya no tanto explicar. Pero cuando hablamos de la comprensión y del rol que tiene el sujeto en la comprensión, el papel de este cambia porque deja de ser objetivo.
Cuando un sujeto interviene en un hecho que pretende comprender, ya no explicar, no hay una ley subyacente, no hay una realidad que nosotros miramos desde afuera, sino que nosotros intervenimos en esa realidad, ahí es donde en la interpretación de los fenómenos se empiezan a volcar los valores, los preconceptos, las ideas que tiene este investigador. Heidegger reconocía eso en toda la ciencia y lo llamaba proceder anticipador, que hoy en día incluso es más aceptado incluso en ámbitos como el de la física teórica, de que muchas veces nosotros anticipamos cosas que no están en la realidad, pero que nosotros las ponemos ahí. Esto en ciencias sociales se ha dado mucho. Cuando un investigador va a visualizar, por ejemplo, una cultura aborigen, es difícil que deje de lado sus preconceptos de cómo tiene que ser una organización social y llegue con la cabeza en blanco a esa investigación, sino que ya va con sus valores, ya va con una carga de cómo él cree que debería ser la realidad, va con una precomprensión o una preinterpretación de cómo debería ser la realidad, y esto hace que el objeto de estudio cambie. ¿Por qué? Dijimos en algún momento que una mesa de 45 centímetros no tiene 45 centímetros, sino que tiene una extensión determinada y nosotros le atribuimos esa medida de 45 centímetros, que no está en la mesa, sino que es una medida que nosotros estandarizamos y que la llevamos como una preconcepción desde el propio investigador. Lo mismo se hace en ciencias sociales. Cuando yo voy hacia una sociedad y llevo mi propia idea de cómo es el trato hacia la mujer, si después cuando yo veo en esa sociedad que el trato hacia la mujer no es el que yo creo que una sociedad civilizada debe tener, puede que en mi informe yo refleje que el trato hacia la mujer no es bueno, cuando en realidad no se trata de caracterizarlo como bueno o malo, sino de describirlo tal cual es. Por lo tanto, ahí vemos, por ejemplo, a través de un ejemplo concreto, cómo los valores pueden incidir en una investigación y por supuesto que siempre tenemos que tratar de que o no incidan en mayor medida o si inciden, sentar en nuestro marco teórico, sentar en la explicación de nuestra postura cuáles son esos preconceptos con los cuales nosotros vamos a investigar, para que aquel que lea posteriormente la investigación pueda decidir si están bien aplicados, si no están bien aplicados o si conviene determinadas partes de esa investigación no tenerlas en cuenta. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que sirva para entender este tema y que se entienda que en ciencias sociales ya no es una cuestión solo de explicar algo que históricamente se aceptó pero que fue cambiando con el tiempo y que a partir de ahora el trabajo es más interpretar, es más comprender. Nos vemos la semana que viene.